Mucha gente asume que los estoicos, esos antiguos pensadores conocidos por su austeridad y dominio sobre las pasiones, condenaban por completo el acto sexual. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más en la historia? ¿Qué tal si los estoicos no eran esos mojigatos reprimidos que crees? La verdad sobre sus posturas hacia el sexo y las relaciones íntimas podría dejarte boquiabierto. Hoy vamos a revelar esos pensamientos estoicos tan controvertidos y chocantes sobre el sexo que la historia prefirió ocultar. Verás que estos filósofos de la antigua Grecia no eran tan puritanos como creías. Así que si creías conocer todo sobre el estoicismo, prepárate para una lección candente que te hará cuestionarlo todo. Adelante, no tengas pudor y sumérgete en este mundo de placeres estoicos que ni te imaginas. El sexo jamás volverá a ser lo mismo después de escuchar esto. Primero que nada, ¿de dónde surge esta idea de que los estoicos eran una especie de monjes célibes y reprimidos? En gran parte proviene de una mala interpretación de su énfasis en el autocontrol y la austeridad. Muchos asumen que esto conllevaba una condena absoluta de los placeres corporales como el sexo. Nada más lejos de la realidad. ¿Sabías que algunos de los más grandes exponentes del estoicismo como Musonio Rufo y Musonius tuvieron esposas e hijos? Estos sabios entendían que el sexo y las relaciones amorosas formaban parte integral de la naturaleza humana cuando eran practicados con moderación y propósito elevado. Y esto nos lleva al segundo gran mito a develar: no, los estoicos no veían el sexo como algo intrínsecamente malo o pecaminoso. De hecho, algunos como Crisipo de Solos argumentaban que el impulso natural por el sexo tenía una importante función dentro del orden cósmico del universo. En palabras del propio Crisipo, al igual que la naturaleza proveyó la boca para la alimentación, así también otorgó los órganos reproductores para la procreación de hijos. Esto pone en evidencia que los estoicos no despreciaban la sexualidad, sino que la consideraban un aspecto natural ligado al propósito más elevado de perpetuar la especie humana a través de los hijos. El sexo era valorado, siempre y cuando fuera practicado con la intención correcta más allá del mero deleite físico. Entonces, ¿qué decían exactamente los antiguos estoicos sobre tener relaciones sexuales por puro placer? ¿Lo permitían? ¿Lo condenaban? Sigue escuchando porque esto se pondrá muy interesante. Ya hemos despejado el panorama sobre algunos mitos populares, así que ahora vamos al quid de la cuestión: ¿qué opinaban los estoicos sobre practicar el sexo única y exclusivamente para obtener placer físico? Y la respuesta puede sorprenderte: si bien no lo prohibían del todo, los estoicos eran muy cautelosos y estrictos en cuanto al sexo recreativo. Veamos lo que decía Musonio Rufo al respecto en su discurso Se debe tomar esposa: el hombre de bien no debe fornicar ni corromper a las mujeres ajenas, pero en lo que se refiere a las relaciones con la propia esposa nada impide que se goce del placer que resulta del ayuntamiento amoroso. Acá vemos como Musonio, a pesar de censurar la promiscuidad y el adulterio, de alguna manera avalaba las relaciones maritales por placer. Esto se debía a que el estoicismo no veía el deseo sexual en sí mismo como algo negativo o inmoral. Lo reprochable era sucumbir a los deseos de forma irracional e incontrolada, volviéndose esclavo de las propias pasiones. Para los estoicos, todo estaba en la intención y motivación detrás del acto sexual. Si éste surgía de un deseo virtuoso y moderado dentro del vínculo marital, no solo era aceptable sino celebrado como una expresión saludable del amor conyugal. No obstante, los estoicos también entendían que el sexo por mero placer conllevaba el riesgo de convertirse en una búsqueda obsesiva de gratificación hedonista que atara al individuo a los placeres corporales más bajos. Aquí viene una de las citas más jugosas sobre este tema. Uno debe guardarse de la lujuria sexual no menos que del frenesí báquico y de la glotonería, porque así como los placeres de la mesa y de la bebida son transitorios y degradantes, así también la embriaguez de los placeres sexuales es cualquier cosa menos una delicia pura y sencilla, siendo su conclusión indigna y perturbadora. Si bien permisivo con el sexo marital, el estoicismo condenaba firmemente entregarse a fornicaciones desenfrenadas o al mero libertinaje hedonista. El ideal era disfrutar del sexo de forma moderada, virtuosa y sin dejarse esclavizar por los deseos. Incluso el estoico Hierocles recomendaba practicar periodos de abstinencia sexual de vez en cuando para forjar un mayor autodominio y separar el placer físico de las auténticas emociones amorosas.
Entonces, ¿qué tan lejos podía llegar un estoico en materia de prácticas íntimas? ¿Se limitaban al sexo convencional o exploraban nuevos territorios? Espera, porque aquí viene lo verdaderamente candente. Ya has visto que los estoicos distaban mucho de ser puritanos reprimidos. De hecho, tenían planteamientos sobre el sexo que incluso hoy podrían considerarse bastante abiertos y liberadores. Por ejemplo, algunos estoicos como Diógenes de Babilonia y Antípatro avalaban las relaciones homosexuales consentidas, siempre y cuando se practicaran con moderación y propósito racional. Esto era revolucionario para la época, cuando la homosexualidad estaba muy estigmatizada en la cultura grecorromana. Los estoicos rompían ese molde y demostraban una inusual apertura mental. Y eso no es todo. Varios estoicos estaban fascinados con los postulados del Tao y las prácticas sexuales tántricas que buscaban trascender la mera satisfacción física. Sabemos por los escritos de Diógenes Laercio que los estoicos estudiaron con gran interés las ideas taoístas sobre cultivar y circular la energía sexual con fines espirituales superiores. Por ejemplo, Musonio Rufo y Hierocles creían que al disociar el placer físico del deseo emocional a través de prácticas de retención seminal y respiraciones específicas, los amantes podían alcanzar estados mentales expandidos y casi estáticos durante el sexo. Desde esta perspectiva, aprender a reconducir la energía sexual a lo largo del cuerpo mediante posturas y ejercicios podía ser un poderoso vehículo para iluminación espiritual y autocultivo interior. Imagina la escena, dos amantes estoicos, inmersos en una especie de meditación sexual tántrica, canalizando las oleadas de placer que recorrían sus cuerpos para elevar su conciencia y acceder a niveles superiores de percepción. No se trataba ya de un mero acto físico, sino de un ritual sagrado de trascendencia mutua. Suena casi mitológico, pero los escritos estoicos sugieren que estas prácticas erótico-espirituales eran bien conocidas y veneradas en ciertos círculos estoico-taoístas de la antigüedad. Tomemos otra muestra candente. Marco Aurelio, el mismísimo emperador estoico, escribió en sus meditaciones sobre resistir la tentación no solo de tener sexo fuera del matrimonio, sino de fantasear con ello en su mente. La mente del filósofo debe proteger su propia casa pura de fantasías ingobernables, debe ser superior a los caprichos de la carne. Porque los que tienen calentura corporal se querellan solo con el cuerpo, mientras que los que tienen fiebre mental lo sufren todo y se retuercen todo el día. Este pasaje revela una de las ideas más reveladoras sobre el sexo en el estoicismo. Para los antiguos estoicos, los pensamientos lujuriosos, las fantasías sexuales desmedidas, podían ser tan perjudiciales para la virtud y la claridad mental como los propios actos libidinosos. Se trataba de alcanzar un dominio absoluto sobre la mente tanto como sobre el cuerpo. Un estoico elevado sexualmente era aquel que lograba trascender el deseo carnal mismo, en vez de satisfacerlo compulsivamente como un animal. Por lo tanto, las enseñanzas estoicas abogaban por una profunda transformación interior desde las raíces del deseo, no una simple represión externa. Y ese trabajo interior constituía toda una disciplina meditativa que involucraba incluso la energía y conciencia sexual. En resumen, tal como decía el estoico Epicteto, no son los acontecimientos externos los que perturban a las personas, sino la percepción y el juicio que se tiene sobre ellos. Dentro de esta filosofía, todo, absolutamente todo, se jugaba en los terrenos más sutiles de la mente y la conciencia. Así que los estoicos no eran para nada una panda de ascetas sufriendo por aplacar su líbido. Su enfoque era claramente más sabio y elevado que eso. Bien, has recorrido conmigo un trayecto fascinante por los misterios y paradojas del sexo estoico. Ciertamente, pocas cosas fueron tan incomprendidas y tergiversadas como las posturas de esta antigua escuela filosófica hacia los placeres del lecho. En las últimas 2 horas has descubierto que, lejos de ser un culto de reprimidos, los estoicos tenían una mirada profunda, compleja y tremendamente audaz sobre la intimidad sexual. Por un lado, vimos que no existía una prohibición total del sexo por placer. Este era aceptado y hasta celebrado como parte del vínculo amoroso entre esposos. No obstante, el estoicismo ponía severos límites a desviarse hacia un libertinaje hedonista desenfrenado. La clave para los estoicos estaba en mantener una motivación elevada y una mente íntegra, nunca permitiendo que el gozo erótico se convirtiera en una irracionalidad abyecta. El placer físico era un bien,
siempre y cuando no esclavizara nuestro ser hacia necesidades puramente animales. De ahí el profundo trabajo interior al que se consagraban los filósofos estoicos para trascender los caprichos mentales de la lascivia. Porque para el verdadero estoico, la virtud se forjaba desde las raíces mismas de los pensamientos lujuriosos. Aunque suene increíble, he mostrado cómo las ideas estoicas incluso iban más allá y colindaban con antiguas disciplinas tántricas. Los sabios estoicos veían en la sacralización de la energía sexual un camino para alcanzar expandidas cotas de conciencia y autocultivo. ¿Se imaginan practicar esos rituales erótico-espirituales de los que hablamos? Dos amantes fundiéndose en un acto nupcial sagrado, permitiendo que las oleadas de placer sublimen sus estados mentales hacia la iluminación más elevada. Dista mucho del mero coito hedonista, ¿no es verdad? Y pensar que todo esto sucedía en los círculos estoicos de la antigüedad, ¡qué descubrimiento tan extraordinario! Desde luego, redescubrir estas verdades removidas del estoicismo nos fuerza a reevaluar por completo nuestras ideas preconcebidas. Los estoicos no eran para nada unos puritanos reprimidos que condenaban el placer sexual. Muy por el contrario, tenían una comprensión refinada y elevada sobre cómo integrar lo erótico dentro de una vida virtuosa y equilibrada. Así que si llegaste a este video creyendo que el estoicismo descartaba el sexo por completo, espero haberte sorprendido con creces. Como has visto, nada más alejado de la realidad. La verdad develada hoy es que estas mentes sabias abrazaron la sexualidad como parte integral de la naturaleza humana. Eso sí, con una condición, que se canalizara con la intención correcta, de forma consciente y trascendiendo el apego a los bajos placeres efímeros. Menuda lección de iluminación erótica para el mundo de hoy. Desde luego, recuperar estos conocimientos nos obliga a erigir una nueva visión radical sobre el sexo, el deseo y el dominio interior. Una que vaya más allá de la burda dicotomía de reprimirlo todo o caer en el libertinaje desenfrenado. El camino del estoico elevado no reniega del sexo ni tampoco se somete ciegamente a él. Más bien lo trasciende, lo transmuta y lo integra con conciencia en una senda de autocultivo perpetuo hacia la iluminación. Y con esas palabras candentes te dejo, esperando que nunca más vuelvas a mirar al estoicismo como una mera filosofía de rígidos moralistas. Has visto con tus propios ojos la audaz y subversiva verdad sobre cómo integraban el erotismo, la virtud y la expansión consciente. Ya nada será igual después de este revelador viaje al corazón mismo de los secretos y placeres estoicos. ¿Estás listo para aplicar estos conocimientos antiguos a tu propia vida íntima? La elección es tuya. Gracias por sintonizar este video. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle like y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima y muchas gracias por ser parte de esta comunidad.